Vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento con la palabra. Así que incline su rostro, pongámonos a cuenta delante del Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de podernos tener esta noche aquí, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias del mundo, Padre, nos has sobreguardado, Señor. Nos has cuidado de todo peligro, de toda adversidad, Señor. Has guardado no solo nuestro cuerpo físico, Señor, sino también nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos perdón porque sabemos que como nuestra condición humana, Señor, somos débiles y tenemos inclinación hacia el pecado, pero por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por la palabra, Señor, que hemos entendido, Padre, esta nos ayuda, Señor, a hacer un alto, Señor, al pecado, a aquello que a ti no te agrada, Señor. Permítenos esta noche entender la palabra que traes para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo que se guarde en nuestros corazones para poder echar mano de ella en el tiempo de adversidad, en el tiempo de la prueba, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos, cuídalos, pon paz en su vida y pon la mente de Cristo, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta noche pues el pastor me dio el privilegio de poder exponer la palabra. Y vamos a hablar sobre Hechos 26:18. Pero antes de poder llegar a Hechos, yo quisiera hacer un medio resumen de cómo llegamos a Hechos, cómo fue que llegamos hasta esos versos de Hechos 26:18. Y no sé si usted recuerda que el pastor nos hacía memoria el domingo sobre cómo era el rito, el protocolo de lo que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo. El pastor nos explicaba sobre el atrio, sobre el lugar santo y sobre el lugar santísimo, y cómo tenía que hacer el sumo sacerdote, que una vez al año entraba para oficiar los pecados. Y nos vamos a ir para empezar en Hebreos 9:7. Sí, no sé si me ayudan con la pantalla o usted lo busca ahí en su Biblia. Dice, pero en el segundo, está hablando ya del lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y aquí quiero que empecemos a poner atención. Voy a leer la versión PDT. Dice, pero al segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote para entrar allí. El sumo sacerdote, para entrar allí, debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía sin darse cuenta que estaba pecando. Entonces, lo primero que yo notaba ahí es que el pueblo no tenía conciencia de pecado. ¿Sí? El pueblo ahí dice que pecaba en ignorancia, no se daba cuenta. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba, ofrecía sacrificios. Por supuesto que ellos estaban preparados, ellos sí sabían qué era lo que estaban haciendo. Y dice la Biblia en Romanos 8:3, yo le voy a leer la Biblia Kadosh, que dice que por lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía de poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano,
con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Entonces, por algo dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y de por sí la Torah, la instrucción que tenía, no, o sea, era solo letra, y solamente los sacerdotes, los que se preparaban, el sumo sacerdote, podía oficiar para entrar a pedir perdón por los pecados del pueblo. Entonces, era necesario continuamente presentar derramamiento de sangre. Y si usted lee Levítico 16, yo solo le estoy haciendo un resumen de por qué llegamos a Hechos 26, 18. Usted iba a encontrar, pero apúntelo si le interesa, va a encontrar todo el rito, todo el protocolo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Yo extraje 2 versos nada más de Levíticos, que es el 16, 21 y el 16, 34. Y los vamos a leer para que. Dice Levítico 16, 21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Ahorita que le leí eso, no sé si qué le trae a memoria con ese verso. Leámoslo ahí en pantalla. Pero en la segunda, Levítico 16, 21. Y me dice usted, piensa qué le trae a memoria. Dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y todos sus pecados. ¿Cómo? A Daniel 9:24, ¿sí? Sí está conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice Daniel 9:24? No lo vamos a leer, pero usted se acuerda que él iba a cancelar las transgresiones, el pecado y las iniquidades. Y si poniéndole sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Y el 34 ya dice: tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel. Era lo que el verso del 9 que empezamos a leer. Dice: por todos sus pecados, y una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, y así lo hizo. Le leí Levítico 21 para amarrarlo con Hebreos 9:7, para que vea que sí se hacía eso. Eso fue una ordenanza que Dios les dio a Aarón, de lo que tenía que hacer por la expiación de los pecados. Regresemos al 9:13 de Hebreos. Entonces dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, ahí traigo a memoria Levítico 16, ¿sí? Y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero pues yo desde que empezamos, yo le dije que el pueblo pecaba en ignorancia. ¿Sí? Pecaba en ignorancia. Usted sabe qué es ignorancia. La ignorancia es no conocer, no saber qué es lo que se está haciendo. Y dice que el sacrificio va a limpiar o purificar la conciencia. ¿Sí? Bueno.
Sí me sigue, ¿verdad, hermano? Si le estoy haciendo bolas. Bueno. Entonces, recordemos que el sacrificio de Cristo que habla Isaías 53, ahí habla de cómo lo sometió a padecimiento, de cómo Jesucristo fue quebrantado, ¿sí? Cómo fue entregado como ofrenda de expiación por el pecado. Cuando habla de expiación es porque hubo un derramamiento de sangre, ¿sí? Y por eso pues iba a haber descendencia, dice, y que la voluntad del Señor en su mano prosperará. Va. Entonces, quiero que usted me siga con eso. Va. Y en Juan 12 dice la palabra que todos los que le recibieron, o sea, de todos aquellos que creen en ese sacrificio que hizo Jesucristo, que habla de Isaías 53, perdón, Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, todos aquellos que creen en el sacrificio que hizo Jesucristo, les va a dar el derecho, les va a dar la potestad de llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Y una vez que creyeron, dice que van a ser engendrados. Si quieren leámoslo en Juan, ahora el Juan 1, no sé si me siguen ahí con la pantalla. Juan 1:12, ahí no sé, hermanos, sí. Ya, va. Dice, para todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio el derecho, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí está hablando de los que creen en el sacrificio de Cristo, ¿verdad, hermano? Y posterior a eso, dice, posterior a haber creído, estos son engendrados de sangre. Perdón, estos no son engendrados de sangre ni de carne, sino son engendrados de Dios, ¿sí? Va. Entonces, mire, pues, mire el proceso, va. Después de, lo voy a poner aquí porque ya no, después de creer, se es engendrado, va. Hermano pastor, no sé si usted nos explica el engendramiento, así a grandes rasgos. Gracias. Engendrar es poner un cuerpo vivo en otro cuerpo vivo. Solo que en el caso nuestro, el Dios vivo en un cuerpo muerto para Él, porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados, apartados de las promesas. Entonces, el cuerpo vivo que llegó es el de Él. Se incrustó, nos fertilizó, nos visitó. Amén. ¿Verdad? Amén. 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 Bueno. Engendrar, poner un género adentro. Amén, exactamente. Es género divino en este caso. Ahora, vamos a Juan 16:8. Vamos a Juan 16:8. Mire, pues, le digo esto porque una vez que somos engendrados, pues no se tiene que quedar ahí, ¿verdad, hermanos? El que es engendrado, pues ya se congrega, ya empieza a exponerse a la palabra. ¿Y para qué sirve exponerse a la palabra? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es lo que hace la palabra, convencer. ¿Por qué le puse yo eso aquí? Porque si usted se da cuenta, en el antiguo pacto se pecaba por ignorancia, ¿no? Pero Cristo vino a purificar nuestras conciencias, ¿sí? Y con la palabra nos está convenciendo para poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Sí? No sé si me sigue. Entonces, como la palabra es la que nos convence de pecado, ¿verdad? Yo estoy, y bueno, y el pastor lo ha dicho muchas veces, que el hecho, man, o los que venimos aquí, pues, si yo le pregunto a usted por qué se congrega, o sea, ¿a qué viene usted a la congregación? ¿Quién quisiera decir? ¿Quién es el valiente que me dice, mire, yo vengo porque si no vengo no me dan cena?
Amén. Ese debería de ser nuestro propósito. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Venimos a ser limpiados. Venimos a que la palabra, o bueno, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Yo no sé si los de los jóvenes, Jonathan, ¿por qué venís a congregarte a la iglesia? ¿Va? ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es venir a entender la palabra, que te convenza la palabra. ¿Dónde estás? Jeremías, ¿cuál es el propósito de congregarte? Mira, no voy a preguntar porque los voy a incomodar, pero entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos hallados irreprensibles, ¿no? Pero para eso, hermanos, es importante que seamos limpios, que nuestra conciencia esté limpia, esté purificada. Regresemos a Hebreos 9:14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Va. Y dice el 15: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Va, entonces, no sé si me pueden poner Jeremías 31, 33. Entonces, miren, está para purificar nuestras conciencias, ¿no? Y luego dice, Él es el mediador del nuevo pacto. Entonces, empezamos diciendo que en el antiguo pacto el sumo sacerdote era el que entraba y oficiaba el rito para presentar a Dios, al pueblo delante de Dios, porque ellos no sabían que habían pecado. Pero en el nuevo pacto, en Jeremías 31, 33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo la palabra cada vez que nosotros nos congregamos. ¿Sí? Abrirnos, enseñando a nuestra alma la palabra para darnos conciencia, para convencernos de pecado, ¿sí? Porque queremos ser purificados, ¿sí? Por lo menos yo quiero ser purificado. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, que en el 9:7 de Hebreos, ¿va? Dice que se cometía pecado por ignorancia, ¿va? Pero hoy pues nos exponemos constantemente porque ya no queremos estar así, ¿verdad, hermanos? Queremos saber qué es lo que hay en nosotros que no le agrada a Dios. Entonces, mire, pues le voy a hacer usted me va a ayudar con esto, ¿va? Lo voy a borrar aquí para que... Mire, pues, a mí me gusta hacer esto porque yo así lo entiendo mejor. Tal vez a mí así se me hace más fácil. Voy a poner una línea de tiempo y usted me va a ayudar. Jesucristo nació en el año 0. ¿Sí estamos de acuerdo? De la historia. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Va. ¿Y murió en qué año? 33. Vaya. Va, mire pues. Vamos a agarrar Daniel como referencia. Daniel, ¿qué era? 9:24, sí. Esto más o menos ocurrió, me voy a ir unos años atrás. Cuando el pueblo se fue cautivo, aquí estuvo la cautividad. Más o menos ocurrió en el año 600 antes de Cristo, por ahí más o menos. Usted investíguelo igual vamos a poner 600. Pero como Jeremías había profetizado 70 años iba a estar cautivo, entonces eso en Daniel 9:24 tuvo que haber sido en el 530, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Me siguen, hermanos? Se perdieron. Porque en 9:24 de Daniel dice que habían cumplido los 70 años, ¿sí?
Va. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va, mire pues, voy a poner, yo apunté otras referencias aquí para... Y si me ayuda usted, dice que el reinado de Saúl fue más o menos, inició en el año 1200, por aquí. Sí. Esas son referencias para que nos ubiquemos donde, porque vamos a llegar a Hechos 26. Yo encontré también que Israel salió de Egipto en el 1530 antes de Cristo. Aquí. Vaya. Mire pues. Hay otra cita que quiero poner, que fue en Jeremías. Bueno. La del nuevo pacto dice que ocurrió, este es el año 587, lo voy a poner aquí. Fue cuando Jeremías hizo esa profecía de Jeremías 33:1. ¿Sí? Bueno. Y hubo otra aquí. Bueno, me voy a ir con esa, hermano. Y si me acompaña Isaías 42:1. Isaías 42:1. Ahí va a ver por qué lo puse, porque qué interesante eso. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, ¿verdad? La justicia eterna que habla Daniel, también Daniel 24, Daniel 9:24. Y eso más o menos yo anoté que fue, que eso que habló Isaías, más o menos está hablando de aquí en el 720. ¿va? Entonces ya todo eso se cumplió cuando Cristo murió. Pero mire desde dónde venían las profecías, ¿verdad? Y en el Isaías 42:6 dice: yo soy el Señor. 42:6 le dije, ¿verdad? En justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Va. ¿Y qué dice Hechos? ¿Qué dice Hechos 26:18? ¿Quién me lo lee? ¿Cómo? Amén. Entonces, esa profecía venía de Isaías, y si lo ponemos aquí en el contexto histórico, fue cuando Pablo, más o menos un par de años después de la muerte de Jesús, ¿cierto? ¿O estoy mal? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de la muerte de Jesús cuando Jesús encontró a Pablo y lo convirtió de Saulo a Pablo? Unos 2, 3 años, ¿no? Entonces, miren pues, esta profecía de lo que habló Pablo aquí viene desde aquí. Mire cuántos años pasaron para casi 800 años para que se cumpliera la profecía. Y vámonos a Hechos 26:14. Dice: y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vámonos al 16. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Y el 18 dice: para que abra sus ojos, ¿sí?, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
Va. Entonces ahí se empieza a cumplir la profecía de Isaías. Ahora, ¿por qué lo puse yo así, hermanos? Y me da disculpar, pero yo así lo entendí. Entonces, si nos venimos desde Levítico, porque poner aquí, que fue mucho antes de que el pueblo llegara. No, ¿verdad? Levítico fue después de que salieron de Egipto, ¿verdad? Sí, perdón. Entonces, si aquí estuvo Saúl, entonces, y aquí salieron de Egipto, entonces tal vez Levítico habrá estado por aquí, va. No sé el año, pero usted lo busca. Miren, sí, desde aquí hasta, híjoles, hasta dónde habrán ofrecido los últimos, oficiados los últimos sumos sacerdotes, hermano. Tal vez con Josías, no, todavía no, ¿verdad? Antes tuvo que haber sido antes de la deportación, ¿verdad? Los voy a poner como referencia, porque si la deportación fue aquí, entonces, hasta aquí oficiaba, hasta aquí, voy a ponerlo así, el antiguo pacto, ¿sí? Y de Daniel, que profetizó Daniel hasta aquí, hasta la muerte de Jesús, se cumplió. Y hoy nosotros estamos aquí, mire, porque a nosotros nos está hablando la palabra. Esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Bien interesante para nosotros. Yo creo que hoy nos queda más claro, porque cuando ahí Pablo está hablando, está testificando, porque él iba a ser preso, iba a ser llevado preso, y cuando nosotros leemos el 23, 24, 25, 26 de Hechos, y el 27 nos damos cuenta de por qué Pablo está diciendo esas palabras. Pero lo interesante es que Pablo, sin saberlo, digámoslo así, está recordando, está trayendo a memoria todo lo que ya se había dicho, ¿verdad? Porque cuántos años antes se había dicho. O sea que por eso dice, en parte hablamos y en parte profetizamos, porque él está solo haciendo memoria sin saberlo. Él está contando su testimonio y diciéndole para qué lo llamó Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Y Cristo está cumpliendo las profecías, porque Cristo sí, o sea, Cristo... Y hermano Esteban, cuando tú decías, ¿y ahora dónde estamos nosotros? Amén. Entonces, la palabra desde aquí la palabra es para abrir nuestro entendimiento, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero es necesario conocer de dónde viene el plan de salvación, ¿verdad? Lo que hizo Cristo aquí, hermanos. Porque si Cristo no hubiera muerto, yo creo que nuestra conciencia no tuviéramos conciencia de pecado, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Cristo, ¿verdad? Viene a limpiar nuestras conciencias de pecado. Entonces vamos a entrar a Hechos 26, 18. Yo le voy a poner aquí solo unos versos. Entonces usted ya sabe que, bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad, hermanos? A mí se me hace un poco más fácil así. Entonces, para nosotros es la palabra, porque la palabra nos abre el entendimiento. Dice, para que abras los ojos. Entonces yo voy a poner unas referencias de Juan 16, 8, que es el que dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, ¿sí? Eso es abrirnos los ojos, ¿verdad? No es que yo no miro hoy y ahora ya miro al hermano que está ahí sentado. No está hablando de estos ojos que muchas veces hasta nos sirven para pecar, ¿verdad? 1 Corintios 2, 9 y 10 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿sí? Miremoslo. 1 Corintios, ¿qué le dije? 2, 9, 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre, y son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a seguir leyendo ese,
pero Dios nos la reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie las conoció. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Las cuales no hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Entonces a nosotros ya nos abrieron el entendimiento, hermanos. Si nosotros recibimos la palabra o escuchamos la palabra en nuestra carne, pues no la vamos a entender, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios que sea por medio de la guianza del Espíritu para que las podamos entender. Va. Entonces, la palabra es la que se encarga de abrirnos nuestros ojos. Luego dice el verso 26-18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? O sea, es para salir de muerte a vida. Recuérdese que en Génesis 1:1 Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad, hermano? Y desde ahí yo creo que viene una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Porque ya nos han enseñado que no es que sea solo la luz ahí para que yo pueda ver, ¿va? Sino son potestades, que son las potestades que continúan abajo, ¿va? Efesios 2:1 también dice que pertenecíamos estábamos muertos, ¿va? Éramos del equipo de las tinieblas, ¿sí? Y continúa diciendo, y de la potestad de Satanás a Dios. Y el pastor me explicaba el domingo que la potestad de Satanás, o sea, son las obras de la carne, ¿va? Son todos aquellos que se ejercitan en las obras de la carne, porque al final o sea, lo que el diablo quiere es que uno no sea salvo, hermano. Y todas las obras de la carne a uno lo apartan de Dios. Y ahí podemos encontrar en Gálatas 5, 19 al 21, ahí habla de las obras de la carne, pero Apocalipsis 21, 8, usted se recuerda cuando habla que los mentirosos, ¿qué más dice? Los cobardes, los incrédulos, no van a entrar al reino de los cielos, ¿va? Esa es la fuerza que tiene el diablo, ¿va? Las obras de la carne, esa es su fuerza, porque sabe que el alma se deleita en las obras de la carne, pero eso quiere que nos quieren abrir el entendimiento, ¿sí? Para que nos convirtamos, y una vez convertidos nos esforcemos para salir de esas potestades de las obras de la carne. Yo apunté también Colosenses 3, del 8 al 9, ahí también habla de obras de la carne. Romanos 1, 18 al 32. No se los leo porque pues, son muchos versos, pero apúntelos y usted va a ver que en las obras de la carne no solo son Gálatas 5, sino Romanos 1, 18 al 32. 1 Juan 2, 15 al 17 también. ¿Sí? Ese verso lo hemos, que aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Y luego continúa el verso de Hechos 26, dice, para que reciban por la fe, que es en mí remisión de pecados y suerte en los santificados, dice esta versión. Pero mire pues, pero y el pastor me lo decía el martes, ¿va? Cuando yo logro vencer una potestad de la carne, ya sea la mentira, la idolatría, la fornicación, adulterio, ¿qué más, hermanos? Ayúdenme. Celo, sí. Cuando yo logro vencer, amén, una potestad de la carne y la convierto, hermanos, y me convierto a Dios, entonces dice Hechos 3:16, ¿va? El que se arrepiente y se convierte,
y convierte esas potestades de la carne y se aparta de ellas, recibe perdón de pecados, que es lo que dice, que reciban por la fe remisión de pecados. ¿Sí? Pero también, hermanos, santificación, y hemos oído aquí que la santificación también es estar apartado del pecado, ¿va? ¿Sí? Entonces, es que son pasos bien interesantes, ¿va? Porque habla de abrir los ojos, ¿va? Tener conciencia, ¿va? ¿Sí? Para que salga de la tiniebla, porque si yo no tengo conciencia, sigo en la tiniebla, ¿va? ¿Sí? O sea, yo no sé yo no sé qué es eso de la tiniebla, yo no sé qué es pecado, pero cuando ya tengo conciencia, yo ya puedo diferenciar entre la tiniebla y la luz de Cristo, ¿sí? Entonces, ya sabiendo diferenciar, y yo ya sé que me ejerzo en esto y lo dejo, entonces yo ya alcanzo perdón de pecados, y me aparto y me santifico para Dios. Amén. Entonces, y al final yo hacía la comparación porque al final eso es exactamente el verso de 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? En la Biblia K2, es eso, ¿sí? Si lo podemos poner ahí. Sí. 2 Timoteo 3:16 en la Biblia K2. Mire pues. Entonces, esa es la función de la palabra, mi hermano. Y para eso le hablaron a Pablo, yo te levanté para esto. Toda la escritura es inspirada por Yahweh, valiosa para enseñar, para convencer de pecado, para que yo ya sepa, diferenciar, ¿sí? Y corrija, me aparte de la potestad de las tinieblas y me santifique, me aparte para una vida justa. Y fíjense que ya para terminar, qué interesante porque fíjense que si usted lee las 13, 14 cartas o epístolas, no sé cómo se llaman, que escribió Pablo, todo apunta a todo lo que Pablo escribió, apunta a la conversión, ¿verdad? Apunta a dejar el pecado, apunta a que se dejen las obras de la carne, a que se arrepienta. Si usted lee Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todo, porque para eso lo levantó Cristo, ¿va? O sea, para eso lo escogió Cristo, no para hablar de él, de lo que hacía Pablo, y bien es cierto, ahí está el currículum, pero para eso lo escogió Dios, ¿va? Y en sus 13, 14 cartas que escribió Pablo, esa es la función, haciendo caso al llamado que Dios le había dado, ¿va? Y todo es para nosotros, ¿va? Para nosotros que nos estamos incorporando al reino. Amén, hermanos, yo lo dejo hasta aquí y le doy la palabra al pastor. Si amén, amén. Continúa. Amén. Gracias, amén. Amén. Yo creo que más claro no. Siempre que hay una cosa que sí yo quiero que manejemos. Siempre que se ponen fechas, tenemos que entender que hay muchos años perdidos del calendario juliano en 1532 al gregoriano. Y hay muchas fechas perdidas del calendario hebreo al calendario gregoriano. O sea, no podemos precisar, digamos, lo bueno sería que en el calendario hebreo yo tengo 20 años menos. Eso me gusta. Pero el gregoriano me atornilla con 20 más. O sea, no se preocupen ustedes tanto de los años y las fechas como de los acontecimientos que se dieron, ¿verdad? Esto hay gente que estudia y se mete a indagar y nunca llegan a tener conciencia clara de qué es lo que estamos hablando. Dios te bendiga, te abre el entendimiento
y te siga dando palabra oportuna para el bien común. Porque Amén. la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, Amén. cumple 1 Corintios 12:7. O sea, cuando Dios da sabiduría, que es la expresión de la inteligencia, es para el bien común. Ahora, yo quiero preguntar a los hermanos que escucharon si tienen alguna pregunta, tienen alguna observación o quieren compartir algo. Porque lo que se tocó hoy es interesante. Y si se dan cuenta, Esteban hizo un abordaje muy diferente del que hemos venido narrando. O sea, él cumplió con la expectativa del capítulo 26, 18 de Hechos. Él amplió, y lo que decíamos el domingo o el viernes, no recuerdo, las profecías que se anunciaron de Cristo se cumplieron en él. Lo que pasa es que, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos que entender que él apareció con un propósito predeterminado para nuestro bien. Por eso, cuando vaya viendo usted cómo, porque me interesa ver cómo piensa usted, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando se dan así enseñanzas de esta naturaleza, hay una serie de, como siempre tenemos algo que decir, ¿verdad? O algo que aportar, o un interrogante, o una duda que se levante en nosotros. Cuando habla de tinieblas, es importante entender que no estamos hablando de la oscuridad, o sea, la ausencia de luz. Estamos hablando de ignorancia, miseria, tristeza y muerte. Ignorancia, desconocimiento, tristeza y muerte. O sea, cuando habla de tiniebla no está hablando de que estamos a oscuras. No, estamos muertos en relación a la luz que genera Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, hoy, si usted estuvo atento y ha venido usted escudriñando lo anterior, hubo luz. Se amplió el concepto, porque ampliando el concepto se cumple lo que dice Romanos 10:17. ¿Se recuerda? ¿Ah? La certeza, la convicción, la confianza y el creer, la obediencia y la fidelidad viene por escuchar quién es Cristo. O sea, Él no apareció ahí como generación espontánea o de súbito. Él venía programado. ¿Y sabe para qué? Para rescatarlo a usted personalmente de la ignorancia, de la destrucción, de la muerte, de la tristeza. ¿Manda? Y fíjese que dice, cuando en el verso 3 del capítulo 1 dice, sea la luz, la palabra que es la palabra hayá. Es interesante porque quiere decir existir, ¿verdad? Y cuando nos metemos un poquito más abajo, quiere decir respirar. Y esto va en línea con aquello de que cuando aparece la luz, se respira. Estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Cuando aparece la luz, que es Cristo en nuestras vidas, se empieza a respirar en el mundo espiritual. O sea, ya tenemos una nueva expectativa. Lo que vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué dice ahí? 1 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Lo vamos a ver en la pantalla para que... 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Miren pues, hermanos, la única manera de respirar es con el conocimiento de la Escritura, que es espíritu y es vida. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ponga la versión Serafín Ausejo, por favor. S.A. Ahí aparece con una S.A. Gracias. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos reengendró. O sea, por eso cuando Esteban preguntaba, en este cuerpo que estaba muerto en delitos y pecados, apartado de las promesas, fuera del plan de Dios, en este cuerpo muerto se reengendró uno que da vida, que da luz, y ya respiró uno en el mundo espiritual.
No es que haya nacido de nuevo, está reengendrado. O sea, como decía Esteban, toma conciencia en sus ojos espirituales. Cuando yo tomo conciencia en los ojos espirituales, me quiero alejar de la tiniebla, o sea, de la ignorancia, de la muerte, todo lo que vimos que quiere decir. Mire pues, nos reengendró, dice, a una esperanza viviente. La palabra viviente no es la palabra vivo. La palabra vivo es la palabra bios. La palabra viviente es la palabra zoe, con Z, Z-O-E. Esto quiere decir que uno tiene presencia en el mundo espiritual. El reengendramiento en los seres humanos cuando reciben a Cristo les da representación en el mundo espiritual. Ya se cumple aquello que dice que nos presentemos confiadamente ante el trono de la gracia, porque ya somos conocidos, porque recibimos a Cristo. Aunque seamos ignorantes, estando ahí, lo primero que pasa es que Dios va a abrir la expectativa espiritual. Cuando uno no le interesa la Escritura, cuando uno está apático a la información de la Escritura, quiere decir que está reengendrado, pero la contaminación de la vieja naturaleza, de donde Dios lo está sacando, no lo deja avanzar. Ahí está la rebelión, está el orgullo, está la soberbia, ¿se acuerda que lo veíamos? La indiferencia, la apatía, todas las obras de la carne que mencionaba Esteban del Gálatas 5, el 19-21, lo que mencionaba Esteban en el 21-8 ya de Apocalipsis. Nosotros, y le voy a decir esto porque mi esposa me dijo que lo aclarara, nosotros en nuestra concupiscencia, la concupiscencia es el rashahara, dicen los hebreos, es la tendencia que todos tenemos, a ser atraídos por circunstancias que no le agradan a Dios. Todos la tenemos. La única manera de poner un dique a eso es que la palabra revelada. Miren pues, hermanos, ahí me recuerda de dónde estoy, de dónde salí. De que yo dejé que aclarar. Sí, la concupiscencia, ahí me lo recuerda. La palabra revelada, yo le decía a las damas el día miércoles, los 3 niveles, por supuesto, esto es para fines didácticos, para que entendamos. Didáctico es, ¿qué quiere decir didáctico, hermano? Didáctico, ¿qué quiere decir? Es un método de enseñanza práctico para que entendamos, ¿verdad? Mire pues, Dios inspira la palabra, el Padre inspira la palabra, el Hijo la revela, pero la ilumina el Espíritu Santo. O sea que realmente el que nos saca de tinieblas a luz por el sacrificio de Cristo es el Espíritu Santo. Oiga lo que dije, Cristo nos da la oportunidad de pasar de tinieblas a luz, pero es el Espíritu Santo por la palabra de Cristo que nos va a sacar de ahí. Regresamos, por eso una cosa es inspirado, otra es revelado, otra es iluminación, pero son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionando. Aquí adentro de mí hay una tendencia natural al mal. Hermanos, ¿me equivoco? No. Porque si me equivoco, usted diga, hermano, perdone, pero yo soy tan santurrona, ¿verdad? Que a mí yo miro cualquier cosa y yo no me siento, ¿verdad? Yo cuando miro robots, sí, no les veo ningún vínculo conmigo, pero hay cosas que uno mira en la pantalla de la televisión, y si no toma usted medidas, se va a envolver. Es como una patoja soltera cuando le empiezan a hablar al oído. Tendríamos que hablar con los solteros y las solteras de este punto. Pero no lo vamos a mencionar ahorita porque no es momento. Oye, eso le despierta de adentro secreciones químicas de una sustancia. Y le gusta lo que le dice el viejo pícaro. Y ahí lo tiene, ¿verdad? Ya está atraída. O atraído. En ese momento tenemos que tomar acciones. Si siento yo que me estoy deslizando porque el impacto es demasiado condescendiente con mi tendencia generacional a hacer lo indebido, tengo que buscar ayuda. Las hermanas que busquen a la hermana
pastora, y ella si no entiende, pues hay otras hermanas aquí que ya son viejas, digo ancianas espiritualmente, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de edad natural, porque pueda que Pamela, Gabriela, que son patojas, Dios les dé consejo oportuno para sus contemporáneas. Regresemos. La concupiscencia está dentro de nosotros, hermanos. Tenemos que tener conciencia. Aquí adentro hay un depósito natural que tiene gran afinidad. Lo que Esteban decía hoy de 1 de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante. Todos tenemos tendencias naturales a desafiar a Dios sin darnos cuenta. Porque la concupiscencia, decía mi esposa, yo le decía a ella, es algo didáctico, no es que así sea literalmente. Pero las obras de la carne, ¿de quién son? Del diablo. Del enemigo de Dios. El diablo, Satanás, la serpiente, está vencida en la cruz del Calvario, está vencida. Amén. Pero ahora usted tiene que vencer su concupiscencia. Porque si usted vence su concupiscencia, va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Es lo que dice el capítulo 5, versos 39 y 40 de Juan. ¿A ustedes les parece que en la Escritura hay testimonio de mí? Pero no quieren venir a mí para tener vida. Yo puedo haber recibido a Cristo y tener engendrado en mí la vida de Cristo. Pero ahora viene el proceso de crecimiento espiritual. Juan Bautista lo resumió así: conviene que yo mengüe y Él crezca dentro de mí. Veamos el verso 4. Mire pues, si yo soy reengendrado en este ser muerto, recibí a Cristo y la vida vino a mi vida. O sea, la luz llegó a mi vida. La tiniebla, que es la concupiscencia, se resiste a la luz. Pero la luz es la victoria de la humanidad que se llama Jesucristo. Amén. Entienda eso. O sea, la victoria suya es la victoria de Cristo Jesús. Cada vez que usted es victorioso, está glorificando el nombre de Dios. Cada vez que usted se resiste a ser manipulado por la concupiscencia, todos tenemos, hasta el patojo chiriz berrinchudo, es la concupiscencia. Unos berrinches, hermano. Hay testimonios, pero no es el momento de testimonios. Patojo berrinchudo adentro está manejando contaminación ancestral. Dice, según su misericordia nos regeneró a una esperanza viviente, no bios, no bios. Bios es lo humano, viviente es lo espiritual. Nos reengendró con el Espíritu de Dios para una esperanza en su presencia, viviente. Por la resurrección de Jesucristo. O sea, nosotros alcanzamos este gran beneficio porque Cristo venció a la muerte. Amén. Si no, no habría reengendramiento espiritual de vida eterna. Pero Él venció a la muerte y en esa victoria estamos nosotros incluidos. Amén. Nos engendra. Entonces Cristo resucita de los muertos, como estábamos nosotros. Ahora estamos vivos porque Él venció a la muerte. O sea, ya no le pertenece a usted ni al diablo, ni a la concupiscencia, ni a la muerte, ni a la tiniebla. Usted es victorioso. Tiene que manejar eso aquí, ¿ve? Por eso cuando se le van a salir a usted conductas conflictivas, problemáticas, confrontativas, de agresividad, de ofensa, de soberbia, deténgase y piense que dentro de usted hay una esperanza viva. Amén. Y si agrega la esperanza viva que tiene, la viviente. Espero estarme explicando. Para una herencia incorruptible. O sea, miren para dónde los quieren llevar a los vivientes. A una, lo que Esteban decía en el 8, en el 26, en el 26, 18 de Hechos. Pongamos 26, 18 de Hechos, hermanos. Miren las últimas dos líneas del 26, 18 de Hechos. Después de que yo tengo certeza, convicción, y después de que yo creo que la palabra, porque la fe es por la palabra. Si yo le creo a la palabra, tengo que esforzarme para mantenerme en esa postura. Miren lo que dice. Para que reciban por la fe que es en mí. O sea, cuando yo rompo con las obras de la carne, acto seguido, el que rompió con la carne se llama Jesucristo.
El que venció la tiniebla se llama Jesucristo. El que me sacó y me abrió los ojos del entendimiento es Jesucristo. Es lo que Esteban acertadamente mencionaba en 1 Corintios 2. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Eso es lo que Dios tiene para los que estamos aprendiendo a amarle. Dice, miren pues, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los que viven la palabra con esfuerzo. El problema es que al vivir la palabra nos llamamos santificados. Somos de los que glorifican a Dios con su conducta. Ese es el plan original. Ahora saltemos hasta el 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Espero que vaya llevando la secuencia, porque estoy repitiendo desde otra perspectiva lo que el hermano Esteban tan acertadamente nos compartía. Mire, como esta es palabra tremenda, porque dice, siendo renacidos, o sea, estamos engendrados, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, vivientes por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces, aquí adentro, hermano, tenga conciencia. Aquella patoja modosita, agradable, respetuosa, cuidadosa, si permite que le siembre adentro el enemigo, o aquel muchacho joven, puber, si permite que el enemigo le siembre algo adentro. Pero nosotros no tenemos tenemos que tener esa conciencia. Jóvenes y señoritas, cuando algo les motive, que ustedes sientan que van a perder el control, busquen a sus papás. Y si tienen pena porque no se sienten, busquen a la pastora. Y si ella no puede manejar el asunto, pues entre los dos. Y si entre los dos no podemos, vamos a hacer entre los 4 con los rodas. Si no podemos entre los 4, vamos a hacer entre los 6 con los hermanos Pérez. Si no podemos porque somos 6, ahí están los hermanos Santizo. O sea, vamos a hacer un muro y antemuro para derribar las tendencias que el enemigo pueda sembrar en nosotros. Mejor dicho, cultivar en nosotros. Yo creo que ya son las 8. Si hubiera alguna aportación, José, Esdras y hermano Otoniel, o usted, hermanita, o el pastor allá, si quieren alguna aportación, hagámoslo. Porque la idea de aquí los que tienen de Dios es, o hermana Emma, los que tienen de Dios, hablen, no se queden callados, porque pueda que Dios les dé a ustedes oportunamente una palabra que va a derribar algo que se está fraguando en el corazón de alguien. Yo le decía a mi esposa hoy, miren, pues esto es título personal. Le dijeron a Saúl, destruye a Amalek. Y no, conservó al rey y el ganado. Le dijeron a Josué, extermina todo ahí. Y dejó reyes pendientes de los 32 de Canaán. Israel hoy debió haber destruido y erradicado a Hamás. Hamás es el pueblo de Gaza. ¡Qué barbaridad! Gran genocidio, ¿sí? Siempre ha pasado lo mismo. Ahora ya recibieron la presión de las naciones. Por ejemplo, cuando en la guerra de los 6 días recibieron presión de naciones, en la guerra, las guerras que han tenido, han recibido las presiones de el movimiento musulmán, que es la ONU. Miren el poder. Ahorita acabo de ver una estadística.
el movimiento musulmán hicieron una estadística en España y el 37% de los habitantes de España dicen que España ya es otra vez otomana. Me contaba mi esposa que una señora ¿en qué congreso? Estaba con burka pidiendo... en una ciudad de España. Estaba con su atuendo musulmán, ¿verdad? Haciendo la siguiente aportación. Hay que establecer el día de Ramadán. O sea, miren qué tremendo. O sea, esto fue profetizado por la tiniebla una vez desde Libia. Omar Gaddafi dijo, vamos a invadir España y Europa, porque esos nos pertenecen. Ya está pagado el chunche. No están transmitiendo. Porque las cúpulas católicas que usted ve aquí son una expresión de las cúpulas de las sinagogas, de las mezquitas. Entonces, esa presión es tremenda. Y eso es lo que estaban haciendo en Estados Unidos, que esta corriente se metiera. Porque tiene usted que saber que Obama es hermano del hombre que creó la fraternidad musulmana. Entonces, hermanos, el enemigo es tremendo. A los que acaban de asesinar ahorita. O sea, la concupiscencia es tremenda dentro de mí. Es la debilidad que yo tengo aquí, pero el que resucitó ya la venció. Amén. Si yo soy viviente, tengo que esforzarme por darle vida a la presencia de Dios en mi vida. ¿Quieres agregar algo, José, o Toniel, o el hermano Edras? ¿O el hermano pastor José Contreras? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo no quiero... Lo que Esteban enseñó tiene que irlo a meditar, tiene que irlo a analizar. Usted tiene 7 espíritus, aunque usted no lo maneje. En usted hay inteligencia, hay conocimiento, hay sabiduría, hay entendimiento, hay consejo, hay poder y sobre todo hay temor de Dios. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Yo he oído cristianos diciendo que es genocidio lo que pasó en la Franja de Gaza. No conocen la Escritura. Y no saben que este pueblo viene padeciendo destrucción desde el año 70 después de Cristo. Tan es así que Jerusalén, en el año 132 después de Cristo, dejó de llamarse Judea, se llamó Palestina. Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén y se llamó Aelia Capitalina. O sea, la batalla del enemigo es fuerte a nivel macro, pero es directamente proporcional de fuerte a nivel micro. Como dicen he dicho. Si alguien quiere agregar algo, nadie quiere, ¿verdad? Bueno, entonces oramos, Esteban, por ofrendas y aportaciones. Y damos gracias a Dios porque los hermanos